Una drástica disminución de las emisiones contaminantes se ha producido en el mundo a raíz de las medidas adoptadas para frenar el contagio de coronavirus. Para conversar sobre los efectos que se han generado, queremos hablar hoy día con el investigador del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, Rodrigo Seguel, que es especialista en este ámbito. Rodrigo, muchas gracias por estar en Desafío Tierra. Hola. Hola. Queremos partir mirando el asunto de la contaminación, porque a la gente como uno, que no tiene distinciones suficientes, se le combinan los factores. Entonces uno cree que cuando te dicen, mira la foto de la NASA que muestra cómo han bajado los contaminantes, uno cree que eso tiene directa relación con, por ejemplo, los gases de efecto invernadero. ¿Verdadero o falso? Eso es verdadero. Lo que tú dices, que hay que tener cuidado con confundir las cosas, porque una manera de entender esto es pensar en el tiempo de residencia de estas especies químicas, es decir, cuánto permanecen en la atmósfera. Y eso ayuda un poco a entender y a diferenciar los efectos. Por ejemplo, lo que uno ha visto a partir de las imágenes que ha liberado la NASA es que el dióxido de nitrógeno ha disminuido de forma significativa. Y el dióxido de nitrógeno es un gas contaminante que tiene un tiempo de vida corto. Eso significa que permanece entre días y semanas en la atmósfera. Ya, pero este gas, primero, ¿qué lo emite? O sea, asociado a qué tipo de actividad humana está el dióxido de nitroso. Y segundo, ¿qué impacto tiene en la salud humana? O sea, el PM, ¿cuánto es el que debería bajar a propósito de esto? Claro, bueno, el dióxido de nitrógeno en Santiago, por ejemplo, es emitido principalmente, algo así como el 77% de las emisiones provienen de las fuentes móviles, los automóviles, el sistema de transporte. Y es un gas que genera efectos en la salud de las personas, principalmente el sistema respiratorio se ve muy afectado. Y además genera otros contaminantes, como el material particulado, por ejemplo, lo enriquece, favorece su formación. ¿El chico o el grande? El chico, el PM2,5, la fracción fina. Que es el peligroso para las personas, porque es el que más entra en el pulmón. Entonces el dióxido de nitrógeno nosotros lo conocemos como un precursor, porque además de ser un contaminante en sí que afecta a la salud de las personas, forma otras especies, ya sea partículas y otros gases como lo son. Ya, o sea, el dióxido sería este dióxido nitroso, de nitrógeno. De nitrógeno, es una parte de un gas que sí es un gas de efecto invernadero. No es un gas de efecto invernadero, es un contaminante local que afecta a la salud. ¿Pero constituye otro más grande que es de efecto invernadero? Cuando tú dijiste. Hay otra especie química que es el óxido nitroso, que se parece en el nombre, pero tiene una fórmula química distinta. ¿Y proviene de qué? Y el óxido nitroso proviene principalmente de las actividades como la agricultura, por ejemplo. Cuando uno usa fertilizantes, cuando la industria de la agricultura usa estos fertilizantes de forma masiva, ocurren procesos de microbios en el fondo que favorecen la formación de esta especie que es el óxido nitroso. ¿Y ese gas ha bajado? No, porque este es el punto. A diferencia del dióxido de nitrógeno, el óxido nitroso tiene un tiempo de vida mucho mayor. Ya. Y aquí es cuando ya empezamos a hablar de gases de efecto invernadero, que en general permanecen en la atmósfera años, décadas, siglos. Ya, entonces, esa es una cuestión bien relevante que nos cuesta entender, que es los gases que hoy día nos están afectando en materia de calentamiento global, no son gases que estemos emitiendo hoy, sino son gases que emitimos ¿hace cuánto? Son gases que estamos emitiendo hoy todavía, pero que también fueron emitidos hace mucho tiempo, desde que comenzó la revolución industrial, por ejemplo, y muchos de esos gases, como duran siglos, permanecen en la atmósfera todavía, y van a seguir por mucho tiempo. Por eso que cuando uno escucha estos llamados en general de la ciencia, de que nosotros tenemos que disminuir nuestras emisiones durante toda la década, es en el fondo hacerse cargo de que estas especies permanecen mucho tiempo. Entonces, acciones puntuales, por ejemplo, de dejar de emitir durante un periodo de una semana, un mes, incluso un año, no son tan relevantes en términos de impacto en el cambio climático, porque, como mencionaba, estas especies, los gases de efecto invernadero, viven mucho en la atmósfera, tienen un tiempo de vida medio muy, muy alto.
Ya, o sea, el impacto que podría eventualmente tener esta cuarentena en el medio ambiente lo podríamos percibir en mucho tiempo más y sería menor porque probablemente la cuarentena no va a durar más de, no sé, en el peor de los escenarios, 3 meses, ¿no? Claro, en términos de salud, por ejemplo, yo creo que las ciudades que estaban muy saturadas de contaminantes se van a ver beneficiadas, pero en términos de salud. Ahora, si uno mira el impacto en el cambio climático, para eso todavía nos falta mucho. Ahora, respecto de la salud, el hecho de que hayamos bajado el primer gas, el que emiten los autos y los transportes en general, podría mejorar el escenario para que pasemos un mejor invierno entonces. Lo que uno podría decir es que las emisiones primarias de la industria y de las fuentes móviles van a tener un impacto en las emisiones que los países declaran todos los años. Y, por ejemplo, hay metas anuales de emisiones de gases de efecto invernadero que probablemente se van a ver favorecidas con esta baja circunstancial. En ese escenario, claro, es favorable. Pero distinto, como te mencionaba, es ya esto de extrapolarlo como efectos más de largo plazo. Por lo tanto, Rodrigo, si nosotros tratamos de sacar cuentas felices para el planeta, al menos en materia de gases, no deberíamos. No, yo veo difícil que, por ejemplo, la razón de mezcla del CO2 vaya a variar. En este minuto tenemos algo así como 410 partes por millón en la atmósfera. Yo no creo que esa concentración vaya a variar de forma significativa, a menos que el esfuerzo se mantenga en el tiempo. Rod- ¿Sí? Rodrigo, y tú eres parte de un centro donde esto se reflexiona permanentemente. ¿Qué reflexiones les ha traído este proceso y esta cuarentena a ustedes como Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia en cuanto a qué empujoncito podríamos aprovechar de este cambio de conducta que nos ha traído la cuarentena en adelante que pudiera tener un efecto significativo en materias de cambio climático? Lo que tú mencionas es súper importante porque el cambio climático, si nosotros lo queremos enfrentar de una buena forma, no solamente tiene que pensarse desde el punto de vista tecnológico y de la innovación, sino que también tiene que incorporar la conducta y los valores de las personas, incluso las formas que nosotros mismos hemos elegido de gobernanza. Y en ese sentido, el centro, el CR2, está tratando de empujar no solamente desde un punto de vista de las ciencias duras, sino también desde el ámbito social. Es decir, que nosotros seamos conscientes de que si no cambiamos nuestras conductas y nuestros valores cotidianos, es muy difícil que podamos resolver este desafío del cambio climático. Y esta coyuntura que estamos viviendo probablemente nos ayude un poco a reflexionar en cómo impactamos nosotros el medio ambiente y cómo, en este caso, por ejemplo, en algo muy puntual que es el efecto en la salud, cómo dejar de producir y dejar de emitir y cambiar un poco nuestras conductas cotidianas se ven inmediatamente reflejadas en esto y tienen un efecto en la salud, en la mejora de la salud de las personas. Muchas gracias, Rodrigo. Te queremos agradecer por haber estado en Desafío Tierra. Gracias a ti. Nosotros nos vamos a una pausa, pero ya volvemos con más.